El tema de hoy es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra que cae del cielo todos los días, el pan nuestro de cada día, Señor. Gracias, aquí estamos para escuchar, Señor, tu palabra, para que nos alimente, Señor, porque nos da vida eterna. Tu palabra nos fortalece, nos levanta, Señor, nos da luz, Señor, nos da felicidad, vida eterna, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. Esta revelación de Apocalipsis se la dio a nuestro Señor Jesucristo. Es una revelación de nuestro Señor Jesucristo que se la dio al apóstol Juan. Este libro es una revelación de Jesucristo sobre Él mismo. Esto es de suma importancia porque revela la evaluación que Jesús hace de su iglesia de 60 a 65 años después de su resurrección y ascensión. Revela los acontecimientos futuros con respecto a la tribulación, al triunfo de Dios sobre el mal, al retorno de Cristo a reinar en la tierra y las bendiciones del reino eterno de Dios. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Los mensajes de Cristo a las 7 iglesias locales al occidente de Asia Menor son también para la exhortación, advertencia y edificación de los creyentes y las iglesias de toda esta época. Ese mensaje a las 7 iglesias fue para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ustedes pueden leer ahí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ahí en donde está sobre las iglesias, pero nos vamos a enfocar porque es una advertencia, es una exhortación y esto es edificación para cada uno de los creyentes y esto va también para las iglesias de toda esta época. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a las Sagradas Escrituras, Apocalipsis capítulo 1, versos 19 y 20, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice, escribe las cosas, le está diciendo al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Padre amado misericordioso, yo te pido en el nombre, Señor, de mi amado Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, que seas tú hablando a través de este instrumento, Señor, y no permitas que hable este instrumento en su carne, Padre. Porque todo, Señor, lo que tú hables a través de este instrumento es el pan nuestro de cada día, Padre amado. Y esto es comida espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Amén. Cubrimos esta conferencia con la sangre preciosa de mi amado Señor y Salvador Jesucristo y reprendemos en el nombre de mi Señor Jesucristo todo dardo del enemigo. En el nombre de Jesús queda atado todo dardo del enemigo y queda libre, Señor, para que todos escuchemos tu palabra en el nombre de Jesús, Padre amado. Cancelamos todo espíritu demoníaco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, voy a hacer una aclaración. La conferencia pasada hubo una interrupción y solamente Dios sabe lo que pasó, pero bueno, aquí estamos para volverla a hacer, porque para Dios todo es posible, aunque para el hombre no, y todo, Señor, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, y entonces como todo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a su voluntad, es más grande quien tenemos dentro de nosotros, la luz de Cristo, a Cristo mismo dentro de nosotros, es más grande que el que nos declara la guerra. Amén. Así es que todo lo negativo, lo demoníaco y toda la oscuridad de las tinieblas quedan canceladas en el nombre de Jesucristo para que podamos escuchar la bendita palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, Señor. Amén.
El valor de esos mensajes para las iglesias de hoy abarca 4 puntos importantes. Número 1, una revelación de lo que Jesucristo ama y valora en sus iglesias y de lo que odia y condena. Número 2, una declaración de Cristo con respecto a las consecuencias de la desobediencia y la negligencia espiritual y también las recompensas por la vigilancia espiritual y la fidelidad a Cristo. Gloria a Dios. Número 3, una norma por la cual cualquier iglesia o persona pudiera juzgar su verdadero estado espiritual delante de Dios. Y número 4, un ejemplo de los métodos de ataques de Satanás contra la iglesia o el creyente. Con eso tenemos mucha guerra espiritual y los creyentes lo sabemos. Tal vez los que no son creyentes puedan decir, estos están locos, esta está loca, pero nosotros sabemos cómo está el mundo espiritual y de dónde vienen los ataques, de dónde vienen las enfermedades y todo. Recuerden que el príncipe de este mundo es Satanás, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo que Satanás es el Dios de este siglo. Así es que ustedes saben quién gobierna el mundo. Satanás y su jerarquía demoníaca. Es por eso que los cristianos, los verdaderos cristianos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, debemos tener cuidado, no burlarnos del Señor, porque si ya Cristo vive en nosotros, ¿qué hacemos nosotros de entremetidos en todo lo que Satanás está ofreciendo en el mundo? Desde la manera de vestir, desde la manera de hablar, de actuar y todo lo que hay en el mundo. Un cristiano fiel y verdadero que se está preparando para irse con el Señor, entonces no puede estar en el mundo. Nosotros rechazamos todo eso y lo que hay en el mundo, lo que ofrece Satanás. Amén. Pues hoy y siempre hay un mensaje de Cristo para las iglesias. Número 1, ¿qué es lo que alaba el Señor? ¿Qué es lo que alaba a Cristo en cada iglesia, en cada congregación? Cristo alaba a la iglesia que no tolera a los malos. La iglesia somos nosotros mismos, pero hay muchas congregaciones, sinagogas que les llamaban antes, ahora se les llama iglesias, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Lo que les llaman iglesia, cuando dicen vamos a la iglesia o eso, pues son los lugares, lo que les llamaban sinagogas, pero es el lugar a donde llegamos a adorar, a alabar a nuestro Señor Jesucristo, donde se habla la palabra de Dios. Amén. Pero Cristo alaba a la iglesia, o sea, a nosotros mismos, a la iglesia que no tolera a los malos, que pone a prueba la vida, la doctrina y las afirmaciones de los dirigentes cristianos, persevera en la fe, el amor, el testimonio, el servicio y el sufrimiento por Cristo, que odia lo que Dios odia, vence al pecado, a Satanás y al mundo. La iglesia que se niega a adaptarse a la inmoralidad del mundo y a la mundanalidad, a todo lo que hay en el mundo, o sea, a los deseos de la carne, y alaba a la iglesia que guarda la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice el apóstol Juan, o sea, ahí es cuando habla el Señor, y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y ya en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versos del 2 al 4. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Has dejado tu primer amor se refiere al primer amor profundo y a la devoción de los efesios a Cristo y a su palabra. Amén.
Esta advertencia enseña que no es suficiente conocer la doctrina correcta, obedecer algunos de los mandamientos y adorar en la iglesia. El verdadero amor, el amor sincero a Cristo, resulta en una devoción extraordinaria a Él, en pureza de vida y en amor a la verdad. Gloria a Dios. Para no perder el primer amor, que es Cristo, necesitamos vivir para Cristo, tenerlo dentro de nosotros, buscarlo en ayuno y oración y tener esa comunión con Él para vivir de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Número 2, estamos hablando el mensaje que siempre, que es de Cristo para las iglesias, que siempre va a haber ese mensaje hoy y siempre. Número 2, como recompensa de Cristo a las iglesias, les da que perseveren y permanezcan fieles a Él y a su palabra. Les dice que los librará de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Esta es la recompensa de Cristo a las iglesias que perseveran y permanecen fieles a Él y a su palabra. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros, iglesia? ¿Cómo estamos? Nos librará de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice el apóstol Juan, por cuanto has guardado la palabra, porque Él está revelando lo de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Este es un mensaje de Cristo a nosotros. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. La hora de la prueba es el tiempo del juicio divinamente señalado, la ira y la angustia que vendrá sobre el mundo entero. Ese tiempo de prueba incluye la ira de Dios sobre los impíos. Es la gran tribulación. Sin embargo, también se incluye en ese tiempo de prueba la ira de Satanás sobre los piadosos, los que aceptan a Cristo durante ese periodo terrible. Recuerden que el personaje del anticristo tendrá todo el poder y el trono del mismo Satanás. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 2. No creo que me equivoque. Ahí está en donde dice que el dragón, que es Satanás, le da todo su trono y todo su poder al personaje del anticristo. Por eso es que va a estar gobernando. Ahorita les permiten las doctrinas de tradiciones, la idolatría, todo eso. Pero en el tiempo de la hora de la prueba, que es la gran tribulación, les van a quitar todo eso y van a querer la doctrina que ellos hicieron para adorar al mismo Satanás. Que Dios nos libre de todo eso para los que no creen que viene la gran tribulación. Sin embargo, también se incluye en ese tiempo de prueba todo. Miren, ahí están los piadosos, los que se queden, no hay que quedarnos, iglesia, los que perseveren ahí para no perder la salvación y que perseveren, que no nieguen a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que le serán decapitados. Todo eso está en Apocalipsis. No recuerdo ahorita la cita bíblica, pero ahí dice que serán decapitados, a todos les cortarán la cabeza. Y muchos dicen, ay, pues ya que me corten la cabeza, me muero y pues ya se va mi alma con el Señor. Pero antes los van a martirizar, los van a hacer sufrir. Si se quedan niños que aquí en lo que es la gran tribulación, los van a hacer sufrir con sus hijos. Ustedes no saben la idea de lo que el Señor nos revela, de todo lo que dice su palabra. Cuando leemos la palabra, que todo está en Apocalipsis, el Señor nos revela, no a todos, pero sí nos revela algunos, a los que les ha revelado, los que
han tenido un encuentro con el Señor, y no estoy hablando que solamente nos tiene que hablar el Señor audiblemente, pero la comunión con el Señor, el Espíritu del Señor habla a nuestro espíritu y nos revela lo terrible que va a estar en ese tiempo. Entonces, los que acepten a Cristo en ese tiempo y que tal vez ahora tú escuchas esta conferencia y no lo quieres aceptar, porque al final de la conferencia vamos a tener la oración de fe para salvación para que tú lo puedas aceptar. Los que acepten en ese tiempo a Cristo será un periodo terrible, van a ser perseguidos, va a estar horrible. Para ellos habrá hambre, sed y gran sufrimiento y lágrimas, porque a todos les van a querer poner la marca de la bestia, que yo ya les he hablado de eso. Dice que a chicos y grandes, o sea que va a haber niños ahí. Sufrirán inmediatamente las calamidades de la guerra, del hambre, de la muerte, de la persecución de Satanás, de todo va a ser horrible. Entonces se les perseguirá y torturará, y muchos sufrirán el martirio, padecerán las consecuencias de los estragos que causa Satanás y las fuerzas demoníacas. No se queden. Tú, amigos que nos están escuchando, crean la palabra de Dios. Cristo viene pronto a arrebatar su iglesia, y si tú no lo has recibido como Señor y Salvador en tu vida, tú no podrás ser levantado. Si tú no te estás, tu cristiano, que te has entibiado, que te has enfriado, si tú no te estás preparando y sigues en las fiestas del mundo, Dios no puede ser burlado. No vas a ser arrebatado tampoco. Te tienes que guardar para el Señor. Pero Dios libra a todo creyente que ha habido arrepentimiento, que se ha arrepentido, que ha creído en Cristo Jesús, que lo ha recibido como Señor y Salvador en su vida, y que estamos todo el tiempo: Señor, perdóname, Señor, ya hice esto, por favor, Señor, yo me arrepiento, tú sabes mi corazón, ayúdame a perseverar hasta el final. Así tenemos que estar todo creyente. El Señor Jesús va a recompensar a las iglesias dándoles su amor, su presencia y su comunión íntima. Y eso lo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Nos va a recompensar bendiciéndonos con la vida eterna, estando con Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Lean Apocalipsis capítulo 2, versos del 11 al 26. Yo se los doy con cita bíblica para que ustedes lean. Ahora, punto número 3. ¿Qué condena Cristo? Cristo condena a la iglesia que le resta valor a la devoción personal e íntima a Él y al Padre. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, lean. Él condena a los que se apartan de la fe bíblica y toleran dentro de la iglesia. Esto va para pastores. Toleran dentro de la iglesia a dirigentes, maestros o laicos inmorales. Apocalipsis capítulo 2, versos del 14 al 20. Condena a la iglesia que muere espiritualmente. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Condena a la iglesia que se vuelve tibia. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. Condena a la iglesia que sustituye, o sea, cambia el evangelio, la verdadera palabra de Dios. Es decir, la espiritualidad, la pureza, la rectitud y la sabiduría espiritual. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Yo lo digo todo con citas bíblicas. Palabra de Dios está hablando. Punto número 4. ¿Cómo castiga Cristo a las iglesias que declinan en lo espiritual y toleran la inmoralidad? Quitándoles de su lugar en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 y capítulo 3, verso 16. ¿Pueden leerlo? Haciendo que pierdan la presencia de Dios, el poder genuino del Espíritu, el verdadero mensaje bíblico de salvación y la protección de los creyentes de la destrucción de Satanás. Fíjense cómo castiga Cristo a las iglesias, o sea, las iglesias que toleran a esta clase de personas. Iglesias, les estoy hablando a los hermanos que están en iglesias así. Vean, hagan oración, métanse en ayuno,
porque les va quitando todo esto. El Señor, lo voy a volver a repetir, los quita del lugar en donde estaban en el reino de Dios, porque cuando venimos a Cristo nos pone en un lugar diferente. Apocalipsis capítulo 2 verso 5 y capítulo 3 verso 16. Y dice que hace que pierdan la presencia de Dios, el poder genuino del Espíritu Santo, el verdadero mensaje bíblico de la salvación y protección de los creyentes de la destrucción de Satanás. O sea, ya no va a haber protección y Satanás se va a hacer pasar como ángel de luz, creyendo, haciéndoles creer que todo viene de Dios, porque así engaña al ser humano como engañó a Eva. Y lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Y también dice que poniendo a sus dirigentes bajo el juicio de Dios, o sea que caen en juicio luego. Esto es lo que hace Cristo, el castigo de Cristo a las iglesias que declinan en lo espiritual y toleran la inmoralidad. Yo le estoy hablando a los hermanos, a la iglesia. Y los pastores, pues, si escucharan esta conferencia, pues más vale que se arrepientan y ya, Dios sabrá. Yo ahí ya no sé, pero lo que sí sé es que el Señor castiga a los que declinan, a los que dan un paso atrás, y más siendo líderes, y aceptando doctrinas de demonios, porque son doctrinas de demonios. Punto número 5. ¿Qué revela el mensaje de Cristo sobre la tendencia natural de las iglesias hacia el estancamiento, la decadencia y la apostasía espiritual? ¿Qué revela? ¿Qué revela el mensaje de Cristo? Ahí va. Las 7 cartas sugieren que es la tendencia, las 7 cartas a las 7 iglesias, ¿ok? Sugieren que es la tendencia inherente de las iglesias errar, aceptar falsas doctrinas y adaptarse a los elementos malvados del mundo que se oponen a Dios. Nuestro Señor Jesucristo no va a tolerar las falsas doctrinas y la inmundicia, jamás. Y algunas iglesias aceptan a personas que prediquen el verdadero evangelio en apostasía, de acuerdo a su conveniencia. ¿Por qué? Porque hay diezmos, porque hay buenas ofrendas de cada persona, y los dejan que estén en el mundo, los dejan que estén en pecado y les hacen una cara bien, pero hay de aquellos que toleren eso en sus iglesias. Estoy hablando a líderes. Santo Dios. Miren, toleran eso en lugar de defender la palabra de Dios. A mí me ha costado muchas cosas defender la palabra de Dios, porque yo la he defendido con líderes, con maestros que dicen que son de teología, porque quedan bien con el ser humano, aunque vaya todo en contra de los principios de Dios. Ay de aquellos, Dios tenga misericordia de ustedes, de verdad. Iglesias que están aceptando la apostasía, no se engañen ni engañen a la humanidad, porque Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8, habla el apóstol Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Dios no puede ser burlado. El apóstol Pablo fue ministrado por el mismo Señor Jesucristo. Si el apóstol Pablo está mintiendo, entonces están declarando mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes están burlando de nuestro Señor Jesucristo. Dios no puede ser burlado. Los que afirman que han nacido de nuevo y ahora siguen a Cristo llenos del Espíritu y al mismo tiempo conscientemente procuran satisfacer la carne, son culpables de burlarse de Dios y despreciarlo. Y estos no cosecharán vida eterna, sino destrucción y muerte eterna.
Y aquí van principalmente los pastores que aceptan esto en la casa de adoración, porque casa de adoración es a donde se le llamaba sinagogas. La iglesia somos nosotros. Entonces es la casa de adoración al Señor, a donde vamos a alabarlo, adorarlo, santificarlo. ¿Cómo está el púlpito? ¿Está sucio o está limpio? Yo le doy gracias al Señor, a la iglesia donde Él me dirigió, porque Él me dirigió y me abrió puertas ahí. No serán mis pastores perfectos porque nadie lo somos, pero el pastor tiene mucho cuidado de quién sube al púlpito. Hay mucho cuidado en todo eso. Le doy gloria a Dios. La gloria, la honra y la alabanza es a Dios, por siempre y para siempre. El Señor nos pide fidelidad a Él y a su palabra. El Evangelio, es decir, el mensaje original de Cristo y de los apóstoles, es la autoridad suprema, por la cual se miden la verdad y la falsedad. Amén. Escudriñen las Escrituras, no acepten apostasía, no la acepten, porque esto viene condena, y la condena es de Dios. Amén. Cristo Jesús vino y murió por el pecado de toda la humanidad, por ti, por mí, por todos nuestros pecados. Él se llevó toda nuestra inmundicia, Él se hizo pecado en la cruz. Cuando recibimos nosotros cuando recibimos nosotros a Cristo en nuestro corazón, debemos ser fieles al Señor y a su palabra, porque somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, nacidos del Espíritu Santo. Amén. Desde el momento que lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida, estamos aceptando que lo vamos a seguir, aceptamos vivir y predicar el Evangelio, aceptamos que dejamos el mundo y todo lo que hay en el mundo, lo que nos puede llevar a la muerte eterna, a la condenación. Aceptamos vivir en Cristo y para Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Señor. El mensaje de Cristo a las 7 iglesias es una exhortación, advertencia y edificación de todo creyente. Amén. Si sientes que la carne te está dominando, no lo permitas, porque esos son dardos del enemigo para que puedas perder tu alma y pierdas la vida eterna que Cristo te ha ofrecido y te ha dado, porque es un regalo de Dios. Por su gracia nosotros tenemos ese regalo. Nosotros ya no tuvimos que pagar nada. Cristo pagó todo para que nosotros nos vuelvamos a Cristo, porque con su sangre nuestros pecados han sido lavados, se borraron de los libros en donde estaban todos nuestros pecados y toda la inmundicia y toda la basura antes de venir a Cristo. Gloria a Dios. Desde el momento que aceptamos a Cristo ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Amén. Gálatas capítulo 2 verso 20 habla el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Miren que como dice en Romanos, por eso es que habla así Pablo, cuando dice en Romanos, que si en Romanos capítulo 10 versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vuelvo a repetir al final de esta conferencia, que ya no va a tardar mucho, se va a hacer la oración de fe para salvación y ahí es a donde confesamos que Jesús es nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Miren, el confesar a nuestro Señor Jesucristo, los elementos esenciales de la salvación se resumen aquí en este pasaje, en las Sagradas Escrituras. Se centran en creer en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. La fe debe originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, el intelecto y la voluntad, y se apodera
de toda persona, del ser humano. La fe debe incluir también el entregarse públicamente a Jesucristo como Señor, tanto de palabra como de acción. Ninguno que niegue la resurrección corporal de Jesucristo puede legítimamente sostener que es creyente en Cristo. No deja de ser incrédulo, porque la resurrección de Cristo es el acontecimiento central en la salvación. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin antes recibirlo como Señor. Primero se recibe como Señor y después como Salvador. Como Salvador en la Biblia está 16 veces y como Señor más de 450 veces en el Nuevo Testamento. Así es que primero lo recibimos como Señor y después como Salvador en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo describe su relación con Cristo en términos de un profundo afecto por su Señor y dependencia de Él. Y así tenemos que estar nosotros. Ya no vivimos nosotros, no tenemos que hacer lo que nosotros queramos hacer. Ya vive Cristo en nosotros. Aleluya. Si tenemos fe en Cristo, debemos vivir en íntima comunión con Él. Amén. Todos los creyentes hemos sido crucificados en la cruz. Hemos muerto a la ley como medio de salvación y ahora vivimos por medio de Cristo para Dios. Debido a la salvación en Cristo, el pecado ya no nos debe dominar. Los que hemos sido crucificados con Cristo, ahora debemos vivir con Él en su vida resucitada. Cristo y su fortaleza residen en los creyentes, convirtiéndose en la fuente de toda nuestra vida y el centro de todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Amén, bendito Rey. Amén. Es por medio del Espíritu Santo que la vida resucitada de Cristo se le imparte al creyente. El creyente participa en la muerte y en la resurrección de Cristo mediante la fe, es decir, la confianza, el amor, la devoción y la fidelidad al Hijo de Dios, que amó a la humanidad y se dio a sí mismo por ella, por todos nosotros. Desde que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y creí que Dios lo levantó de entre los muertos, dejé de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Si queremos que Cristo esté en nosotros, debemos hacer siempre su voluntad y tener fe. Por fe vivimos la vida cristiana. Tener fe significa que creemos que lo que pedimos a Dios, si es su voluntad, vendrá a nosotros. Si no la es, hay que saber que no es su voluntad. Si creemos en Cristo, no habrá frustración, depresión, estrés y carencias, porque confiamos en Dios. Muchas veces sentimos que todo se nos viene abajo, pasamos por un desierto, sentimos que estamos solos, nos sentimos preocupados, cansados, porque estamos en esta carne, que estamos agotados de luchar y no podemos ver que todo lo tenemos con Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre eterno. Aleluya. Bendito seas, mi Padre celestial. Pero todo esto son dardos del enemigo. Por eso es que debemos tener el poder de la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidieres en oración, dice nuestro Señor Jesucristo, creyéndolo, lo recibiréis. Nuestro Señor Jesús dice que tengamos fe y no dudemos. El creyente que no duda puede realizar o recibir todo lo que está en armonía con la voluntad de Dios. La carne se niega a obedecer a Dios. Por eso es que debemos permanecer en Cristo. Cristo vino para darnos vida en abundancia. Debemos pedir la unción al Señor y la unción en el poder de Dios que viene sobre alguien para capacitarlo, para hacer aquello lo cual ha sido encomendado. El Señor nos capacita. Nosotros tenemos que tener la fe en el Señor y creerle a Dios.
Él nos va capacitando poco a poco. El crecimiento espiritual viene de acuerdo a la obediencia que tenemos cada uno de nosotros a Cristo Jesús. Gloria a Dios. No es cuántos años tengas en el Evangelio. Tú puedes tener hasta 50 años en el Evangelio, pero si no has vivido la palabra de Dios, no es que tú hayas crecido espiritualmente. Tú no has crecido. Estás peor que antes, porque con tantos años y sigues en el mundo, entonces tú no has crecido. El crecimiento espiritual es de acuerdo a la obediencia a Dios, al apartarse del mundo y a estar consagrados en el Señor. Amén. El Señor nos está hablando a la iglesia. ¿Cómo está nuestra espiritual con Dios? ¿Cómo está nuestra fidelidad con Dios? ¿Cómo está la palabra de cómo estamos con la palabra de Dios que Él nos ha dado? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo le damos al estudio de su palabra, al estudio bíblico todos los días? ¿Tenemos a Dios en primer lugar o en medio o al último? ¿Creemos que vamos a tener vida eterna o muerte eterna? ¿Cómo estamos? Cada uno de nosotros sabemos. Seremos salvos por fe y por gracia de Dios. Si tú no tienes fe, tú no estás aceptando el regalo de Dios. Tú no estás aceptando el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Si tú no has venido a Cristo Jesús, tú estás rechazando ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Estás rechazando que Él llevaba tus pecados. Estás rechazándolo a Él, diciendo yo no quiero nada, yo puedo ser salvo por mí mismo. Pues fíjate que tú no puedes ser salvo por ti mismo. Seremos salvos por fe y por gracia de Dios. Ahí como dice en Romanos capítulo 10 versos 9 y 10 que lo leí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios, aleluya Señor, bendito Rey. Gloria a Dios. El pecado hace morir nuestra vida espiritual. El pecado causa muerte si de Dios nos hemos alejado. El pecado nos separa de Dios. El pecado es puerta abierta para que el diablo, sus demonios entren en ti. Cuando la carne nos domina, nos separa de Dios, nos lleva al pecado, nos lleva a la desobediencia y a la destrucción y por último nos lleva a la muerte eterna. No pierdamos la salvación de Dios que nos ha ofrecido, porque el pecado mata, por un rato de placer o por lo que tú quieras. Eso nos lleva a la condenación. Lo hablo en general a todos porque somos seres humanos todos aquí. La condenación es cuando el hombre ama más las tinieblas que la luz, cuando prefiere a Satanás y no a Dios, no a Cristo, que es la luz del mundo. Y la condenación es terminar en el lago con fuego y azufre. Pero primero va al infierno. Esa es la muerte primera. La segunda muerte es el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte, cuando hay separación de Dios y el hombre. Porque el pecado te separa de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, le dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Él se hizo pecador. Él se hizo pecado, entró todo el pecado dentro de Él en la cruz. Tus pecados y los míos. Entró ahí todo el pecado, el homosexualismo, todas las obras de la carne, el lesbianismo, adulterio, fornicación, lascivia, las mentiras, todo entró en Él. Ahí nos muestra, nos enseña, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso Él nos está mostrando que hubo separación del Padre con Él. Por eso Él gritó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Él llevó todo el pecado de nosotros sin tener culpa. Él hizo el sacrificio de morir. Pero luego resucitó, por eso tenemos un Cristo vivo y predicamos un Cristo vivo, no muerto, no colgado en una cruz, no en una imagen hecha por hombre. ¿Pero por qué? Porque Él murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, pero no todos quieren esa vida. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 habla el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mensaje de Cristo a las iglesias.
Toda la humanidad vamos a experimentar la muerte física. Y hay dos lugares a donde se van las almas: al paraíso, si moriste con Cristo, o al infierno, si moriste sin Cristo. Las almas son espirituales. Cuando la persona muere físicamente, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo es un cascarón, se descompone y se apesta, lo pueden quemar, enterrar, se lo comen los gusanos. Pero las almas llegan para vida eterna o para muerte eterna. Para el paraíso, para el cielo, con el Señor y tener vida eterna, o al infierno, en donde va a estar Satanás, su jerarquía demoníaca, el falso profeta, el anticristo y todos los impíos. ¿Para dónde queremos ir? De verdad que todo esto no es mentira, todo está bíblicamente. Los dos lugares a donde se van las almas antes del juicio es el Hades, que es el infierno, y el paraíso, hacia la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿quieres vida eterna o muerte eterna? Aún en este momento tenemos tiempo para arrepentirnos y estar en el camino que Cristo nos vino a enseñar. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para salvar a todo aquel que sea obediente a su palabra y a sus mandamientos, dejando todo lo del mundo y entregándonos al Señor. Él nos ofrece vida eterna. Cristo es la luz y nos ofrece vida eterna. El mundo que lo domina Satanás te ofrece muerte eterna, porque Él es tinieblas. Desde el principio es el padre de mentira. Cuando hizo pecar a Eva, de ahí vino el pecado. De ahí vino la desobediencia de la raza humana. Satanás se viste de ángel de luz y se filtra en las iglesias, se filtra en las sinagogas, en la casa de adoración, a donde llegamos todos a adorar a nuestro Señor. Tengan mucho cuidado. Yo sé que tal vez pastores no escuchan estas conferencias o tal vez las puedan escuchar. Más que nada va para los pastores que toleran todo eso en sus iglesias. Y los hermanos que realmente se dan cuenta que no hay palabra de Dios y que toleran todo eso, están siendo cómplices de los líderes. Yo les pido a todos, a toda la raza humana, que leamos la palabra y que pidamos discernimiento al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Padre amado, se ha leído tu palabra, Señor. Se ha hablado tu palabra con versículos, con citas bíblicas, y tu palabra eres tú mismo, Padre. Gracias por esta conferencia, Señor. Gracias por tu bendición y tu misericordia, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias por tu bendita misericordia y por tu amor, porque no lo merecemos, al mandar a tu Hijo Jesucristo a pagar la deuda por nosotros, para que seamos libres del territorio del enemigo, para que vivamos en luz contigo, Señor, en el reino de los cielos. Gracias. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a hacer la oración de fe para salvación para todas las personas que no han recibido a Cristo. Hoy es el día. Mañana puede ser demasiado tarde. Tú te puedes morir en un accidente más al rato. Nos puede pasar a cualquiera. Por eso es que todos tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Porque como dije, el cuerpo muere, pero las almas salen. Y si morimos con Cristo, para allá nos vamos, y si morimos sin Cristo, para abajo. Así es que yo te pido que tomes reflexión. Nadie te obliga a hacer esta oración de fe para salvación, pero tú mereces tener a Cristo en tu vida para que tú tengas vida eterna. A Cristo Jesús, todos debemos tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, entregarle nosotros nuestro corazón, recibirlo como Señor y Salvador en nuestra vida para poder tener vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a hacer la oración de salvación. Yo voy haciéndola y ustedes van repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento de todo pecado
que he cometido. Te pido perdón, Señor, porque sé que te he ofendido y he ofendido tu gloria y he ofendido a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo, puedo ser salva por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz. Señor Jesús, yo confieso, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Señor, hoy prometo vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar escrito mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gracias, Señor. Y para todos los que le recibieron, como dice su palabra en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y miren que hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepienta. Imagínense cuántos cientos y miles van a ir haciendo la oración de fe, arrepintiéndose para tener a Cristo en su corazón. Lo declaramos por fe en el nombre de Jesús. Por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Lucas capítulo 15, verso 10. Padre Celestial, yo te pido por todas estas almas, Señor, nuevas, por todas estas almas que han nacido del Espíritu, que se han arrepentido y te han aceptado como Señor y Salvador. Guíalas, Señor, cúbrelas con la sangre que tú derramaste, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y guíalas, Señor, a una iglesia en donde no estén filtrados los apóstatas y personas, obreros fraudulentos. Señor, guíalos a una iglesia de sana doctrina, cubriéndolos con tu sangre preciosa, Señor, para que permanezcan hasta el final, salvos, Señor, y que estén preparados y estemos todos preparados también para tu venida. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para toda la humanidad. Bendiciones para todos mis hermanos en Cristo Jesús y bendiciones para todos mis amigos, para todo mi prójimo en el nombre de Jesús. Estamos orando por todos los que no han recibido todavía a Cristo, porque sabemos que por fe y porque si Cristo quiere salvarlos, Cristo va a llegar el poder del Espíritu Santo en ustedes y ustedes vendrán y harán la oración. Vendrán en arrepentimiento y harán la oración de fe para la gloria, para la honra y para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén.